Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar del nervio trigémino y sus ramas terminales. Somos alumnos de la Universidad Señor de Cipán y cruzamos actualmente el sexto ciclo. Bueno, los integrantes de este grupo son Richard, Villalobos Abad, Alex, Santos Cabero, quien les habla Louis Franco Rosas Rojas y Evelyn Pérez Céspedes. El docente a cargo de la asignatura de Cirugía Oral 2 es el magíster cirujano dentista Miguel Arámbulo Culqui. Empezaremos con la explicación. Nervio trigémino es el quinto par craneal. Es un nervio mixto que transmite la sensibilidad de la cara a las órbitas y las fosas nasales. Lleva las incitaciones motoras a los músculos masticadores. División del nervio trigémino. El nervio tiene 3 ramas que conducen el cerebro, sensaciones de las porciones superior, media e inferior de la cara. La rama oftálmica superior o primera rama conduce la sensibilidad de la piel, de la frente, de los párpados, la nariz, la conjuntiva, los ojos, la meninge y la mucosa de los senos paranasales. Ingresa al cráneo por la hendidura esfenoidal. Es responsable de la aferencia de reflejo corneano de la glándula lagrimal y del parpadeo. La rama maxilar intermedia o segunda rama conduce la sensibilidad de la piel de las regiones maxilar y malar. Es responsable de la aferencia de reflejo del estornudo. Ingresa al cráneo por el agujero redondo mayor. La rama mandibular inferior o tercera rama conduce la sensibilidad de la región maxilar inferior y preauditiva. Lleva la sensibilidad propioceptiva de la articulación temporomandibular y los músculos masticadores. Ingresan al cráneo por el agujero oval. Trayecto intracraneal. De protuberancia anular emanan las raíces sensitivas y motoras del nervio trigémino. La raíz motora es menos voluminosa y corre debajo de la raíz sensitiva para alcanzar el ganglio de Gasser. Alcanza el tronco mandibular con el que se fusiona. La raíz sensitiva es más gruesa. Al abordar el ganglio de Gasser, sus fibras se abren de forma de abanico y constituyen el plexo triangular. Origen aparente y real. Origen aparente. Cara inferolateral de la protuberancia anular. Y origen real. Las fibras sensitivas tienen su origen en el ganglio de Gasser y las fibras motoras tienen su origen en 2 núcleos masticadores, uno principal y otro accesorio. Como primer nervio tenemos el nervio oftálmico, que también es llamado el quinto uno. Nos dicen que es una rama sensitiva que nace de la parte superior del ganglio trigeminal, o también llamado ganglio de Gasser, lo cual tiene un trayecto anterior y ascendente y va a penetrar la estructura anatómica llamada fisura orbitaria o hendidura esfenoidal. Estas van a constar de 3 ramas, que son el nervio nasociliar, el nervio frontal y el nervio lagrimal. Siguiente, por favor. El nervio frontal es un nervio que penetra en la órbita por la fisura orbitaria superior, por fuera del anillo tendinoso y del nervio troclear, y por dentro del nervio lagrimal. Camina de atrás y hacia adelante entre el elevador del párpado superior y la bóveda orbitaria, ¿no? Y nos dicen que al llegar al borde orbitario superior se divide en 2 ramas, en la cual es la supraorbitaria, que es frontal externo, y la supratroclear, frontal interno. Tenemos el nervio supratroclear. Nos dice que se dirige hacia el ángulo medial de la órbita y emite ramas para la piel de la frente, el párpado superior y su conjuntiva, y la piel de la raíz de la nariz. Completa a nivel medial el territorio del nervio supraorbitario, ¿no? También nos dice que este nervio atraviesa la incisura poco profunda que se encuentra por dentro de la incisura supraorbitaria y por encima de la polea del músculo oblicuo superior del ojo. Asciende bajo la piel de la frente. Como otro punto tenemos el nervio supraorbitario o frontal externo, el más lateral, que sale de la órbita por el agujero supraorbitario. Este nervio inerva la zona frontal hasta la sutura coronal, a excepción de la zona medial situada por encima de la raíz nasal, que depende del nervio supratroclear. También inerva el párpado superior. Siguiente diapositiva, por favor.
Tenemos lo que es el nervio nasociliar, que cruza por encima del nervio óptico, llega a la pared medial de la órbita y allí se coloca debajo del músculo oblicuo y mayor y a nivel del agujero inguinal anterior. Tras su salida orbitaria de él surge el nervio infratroclear, el nasal externo, y el nervio etmoidal anterior, nasal interno, que se denomina de forma impropia nervio nasal, con sus ramos nasales internos muy próximos a la raíz nasal y el ramo nasal externo. El nervio nasociliar en su trayecto emite las ramas colaterales, las cuales son 4. El nervios ciliares largos y cortos, nervios infratroclear, nervios etmoidal anterior y posterior y una rama comunicante para el ganglio ciliar. Nervios ciliares largos y cortos inervan el globo ocular generalmente en número de 2, se dirigen hacia adelante y perforan la esclera y se distribuyen por el globo ocular. El nervio infratroclear es una rama que continúa el trayecto del nervio nasociliar a lo largo del borde inferior del músculo oblicuo superior, acompañado de una rama de la arteria oftálmica. Tenemos el nervio etmoidal anterior y posterior. Estos van a inervar la parte anterior del etmoides, parte del septo y de la pared lateral de la cavidad nasal, parte del hueso nasal y la punta del ala de la nariz. Y tenemos la rama comunicante para el ganglio ciliar, llamada raíz larga, delgado sensitiva, que contiene prolongaciones periféricas de neuronas aferentes que continúan a lo largo del ganglio a través de los nervios ciliares cortos. Siguiente, por favor. Tenemos lo que es el nervio lagrimal, que se sitúa por debajo del nervio frontal en la pared lateral del seno cavernoso y por encima de la rama superior oculomotor. Penetra en la órbita por la parte lateral de la fisura orbitaria superior por fuera del anillo tendinoso común, ¿no? El nervio lacrimal discurre sobre el borde superior del músculo recto lateral y se divide en dos ramas, en la cual es lateral y medial. En la rama lateral proporciona inervación a la glándula lagrimal y la rama medial se separa en varios filamentos que recogen la sensibilidad de la parte lateral del párpado superior y el área adyacente de la sien. Ahora le doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, siguiendo con la exposición, la explicación, a mí me toca hablar acerca del nervio maxilar, que viene a ser el par craneal B2. Este nervio maxilar es el segundo ramo del nervio trigémino. Bueno, podemos decir que proporciona la inervación sensitiva a ciertas partes del rostro, también de la mucosa nasal y de los dientes superiores. Podemos decir también que el nervio maxilar surge de la porción anterior del ganglio del trigémino y tal como en su origen está conformado por fibras sensitivas. Pasa también a través de la pared lateral del seno cavernoso y del agujero redondo, para de esa manera entrar a la fosa pterigoidea. Aquí da origen a la mayor parte de sus ramos antes de extenderse a través de la fisura orbitaria inferior, donde da lugar a su ramo terminal, que viene a ser el nervio infraorbitario. También podemos acotar que a través del trayecto, el nervio maxilar proporciona la principal inervación sensitiva para la piel del párpado inferior, la prominencia de la mejilla, parte de la región temporal, porción alar de la nariz y del labio superior. Bueno, inmediatamente después de que el nervio maxilar sale de la fosa craneal, media a través del foramen redondo, este da origen a un pequeño ramo meningenio, en donde podemos ver aquí está este ramo que está en a ver, un momentito, señalado de color verde. Este ramo meningenio, el cual es el que transmite los impulsos sensitivos, ¿no? Desde la dura madre de esta región
Dentro de la fosa pterigoidea, el nervio maxilar, emite algunos ramos que pueden ser divididos en aquellos que emergen directamente desde el nervio maxilar y aquellos que están asociados al ganglio pterigopalatino. Este está ubicado en la pared posterior de la fosa pterigopalatina, como podemos ver en esta imagen. Ahí está la fosa pterigoidea. Aquí está más ampliada la imagen. Bueno, seguimos con el nervio cigomático. Acá está este nervio cigomático. Este surge del nervio maxilar. Ya, como mencionaba en la imagen anterior, desde la fosa pterigopalatina. Este cursa, su trayecto es anterior y lateralmente. Este pasa a través de la porción superior de la fisura pterigomaxilar e ingresa por la fosa infratemporal. Luego de eso, el nervio cigomático atraviesa la fisura orbitaria inferior e ingresa a la órbita. Dentro de la órbita, el nervio transcurre lateral a su pared y luego ingresa al conducto que está presente en el hueso cigomático. Como el nervio que se divide en dos ramos dentro del canal, el mismo canal se divide en dos pasillos que corresponden a los ramos tanto cigomático facial, aquí podemos ver aquí, como el cigomático temporal, que podemos ver en esta imagen, ¿no? Estos ramos terminales del nervio cigomático abandonan el canal a través de los forámenes denominados de acuerdo a sus ramos, ¿no? Ya sea el foramen cigomático facial o el cigomático temporal. Estos nervios inervan las partes adyacentes a la piel de la nariz en la pared de la órbita. Podemos decir que el nervio cigomático se anastomosa o se conecta con el nervio lacrimal, ¿no? A través de un comunicante común. Aquí podemos ver este ramo comunicante que está señalado de verde. Este es el que se conecta, que conecta el nervio lacrimal con el nervio cigomático. A ver. En esta imagen podemos ver los nervios pterigopalatinos. Usualmente existen de 2 a 3 de estos nervios. Estos emergen en el cuerpo del nervio maxilar. Aquí podemos ver en esta imagen que ya está más ampliada, imagen verde. Como digo, estos nervios emergen del cuerpo del nervio maxilar en la fosa pterigopalatina. Podemos decir que estos nervios son cortos y su trayecto es con dirección inferior y medial alrededor del ganglio pterigopalatino. Estos alcanzan el ganglio por su cara anterior y envían de 2 a 3 ramos sensitivos, ¿no? Estos nervios pterigopalatinos dan origen a varios ramos, los cuales el más importante son los ramos de la cavidad nasal y los nervios palatinos. Estos son los ramos de la cavidad nasal. En este caso, la imagen es el ramo nasal lateral posterior superior. Bueno, estos ramos se extienden desde los nervios que cursan medialmente. La mayoría de estos ramos dejan la fosa pterigopalatina a través del foramen esfenopalatino. A través del foramen esfenopalatino y de ahí ingresan a la parte posterior de la cavidad nasal. Una porción de estos ramos es llamada pues los ramos nasales laterales posteriores superiores, como podemos ver en la imagen, estos ramos de color verde, ¿no? Que son que salen del ganglio pterigopalatino.
Bueno, estos cruzan por delante de la pared lateral de la cavidad nasal y proporcionan la inervación sensitiva a la mucosa del cornete nasal superior. Bueno, el nervio más extenso de estos ramos es denominado el nervio nasopalatino, como podemos ver en esta imagen, ¿no? El cual ingresa al conducto incisivo, donde se conecta con el nervio incisivo colateral y con el nervio palatino mayor. Aquí están los nervios palatinos. El nervio palatino mayor. Este nervio ingresa al conducto palatino mayor, siguiendo de esa manera la arteria que tiene el mismo nombre, palatino mayor. Este conducto abandona a través del foramen palatino mayor en conjunto con la arteria. Su curso es medial y anterior, para de esa manera ingresar al área de la fosa incisiva, donde se conecta con el nervio palatino mayor colateral y el nervio nasopalatino. El nervio palatino mayor inerva a la mucosa del paladar duro. El nervio palatino menor, estos descienden junto con el nervio palatino mayor a través de la fosa pterigo-palatina. De ahí se separan y transcurren posteriormente a través de los conductos óseos del nervio palatino menor para finalmente llegar al paladar blando, el cual recibe su inervación. En esta imagen podemos ver los ramos alveolares superiores posteriores. Estos usualmente se describen dos de estos ramos, ¿no? El cual se separan del cuerpo del nervio maxilar en la fosa infratemporal. Aquí podemos ver en la imagen, aquí donde se separan. Ellos cursan adelante e inferiormente, cruzan a través de los forámenes alveolares en la tuberosidad del maxilar e ingresan a los conductos alveolares, ¿no? Se conectan con los otros ramos de los dientes y forman un plexo que inervan a los dientes superiores o maxilares. El nervio infraorbitario. Este es el nervio, este es el ramo más fuerte del nervio maxilar. Y bueno, como ya mencionaba antes, es su ramo terminal. Luego de cruzar a través de la fisura orbitaria inferior, cruza por delante su curso es delante y medialmente, a través de la pared inferior de la órbita. Este nervio infraorbitario, podemos decir que primero atraviesa el surco infraorbitario y luego el conducto infraorbitario. En la cara anterior del maxilar, este nervio sale del conducto infraorbitario a través del foramen infraorbitario y allí es donde se dividen varios ramos terminales. Aquí podemos ver en esta imagen, un poquito más clara, del nervio infraorbitario, es el de color verde. Bueno, sus ramos terminales de este nervio infraorbitario, tenemos los ramos nasales externos, tenemos los ramos nasales internos, los ramos labiales superiores, los ramos palpebrables inferiores. Los ramos nasales externos son los que inervan a la piel y cubren los lados de la nariz. Los ramos nasales internos son los que proveen inervación inervación sensitiva al tabique nasal. Y los ramos labiales superiores son los que inervan al labio superior. Los ramos palpeables inferiores son los que proveen la inervación al párpado inferior. También podemos mencionar que los ramos alveolar superior anterior y el ramo alveolar superior medio, estos ramos junto con los ramos alveolares superiores, posteriores, participan en la formación del plexo que inerva a los dientes superiores o maxilares, ¿no? Aquí tenemos el ramo alveolar superior medio y, como mencionaba, el plexo dental superior, ¿no? Todo lo que es verde, todo este es el plexo dental superior. El ganglio pterigopalatino. Bueno, este es un ganglio parasimpático, ¿no? Que se localiza en la pared posterior de la fosa pterigopalatina. Aquí vemos de verde. A ver, está. Este es el ganglio pterigopalatino. Este está localizado en el foramen, en
el conducto pterigopalatino inferior y medial al cuerpo del nervio maxilar. Sus fibras preganglionares para este ganglio son el pterigopalatino, que estos transportan fibras sensitivas para el ganglio desde el nervio maxilar. También tenemos el petroso mayor. Bueno, este ramo del nervio facial es el que transporta las fibras parasimpáticas que hacen sinapsis con las neuronas del ganglio pterigopalatino. Y tenemos el petroso profundo, el cual se extiende desde el plexo carotidio interno y cuyas fibras pasan junto a través del ganglio sin hacer sinapsis con sus neuronas. Continuando con la explicación, tenemos el nervio mandibular o quinto 3. Bueno, el nervio mandibular, también conocido como nervio maxilar inferior, es la tercera división del nervio trigémino, o también conocido como quinto par craneal. Es un nervio mixto que posee fibras motoras y sensitivas. Esta tercera división conduce los estímulos de la piel, de la mandíbula, el pabellón auditivo y parte inferior de la cavidad oral. Su componente son motores sensitivos, como ya se les había mencionado, bueno, donde el componente sensitivo de las tres divisiones nace de las terminaciones nerviosas en la cara, en la mucosa, labios, encías, dientes, conducto auditivo externo y los 2/3 anteriores de la lengua. Y el componente motor da inervación a los músculos de la masticación, que son el músculo temporal, macetero, el pteroideo medial y lateral. Origen y trayecto del quinto 3, o nervio mandibular. El nervio mandibular tiene su origen en el ganglio de Geyser, ¿no? Las mismas donde aparecen las fibras sensitivas o se originan las fibras sensitivas, las cuales abandonan el cráneo a través del agujero oval y se sitúan inferior en la fosa infratemporal. Bueno, los ramos sensitivos se consideran que son de trayecto corto, ¿no? Y se atraviesan la fosa craneal media. Origen y trayecto. Para hablar sobre el origen y trayecto del nervio mandibular o quinto 3, debemos hablar sobre el origen tanto de sus ramas sensitivas y motoras. Bueno, sobre sus ramas sensitivas, el nervio mandibular se origina en el ganglio trigémino. Tiene un trayecto corto a través de la fosa craneal media, después de la cual sale del cráneo cruzando el foramen oval o agujero oval y entra en la fosa infratemporal o se sitúa en la fosa infratemporal, ¿no? En cambio, sus fibras motoras o raíz motora se origina del núcleo motor del trigémino, pasa por debajo del ganglio del trigémino, ¿no? Y a través del foramen oval sale el cráneo y se unen las fibras sensitivas. El nervio mandibular, luego de esto, pasa entre los músculos pteroideo medial y tensor del velo paladar. Aquí donde emite el ramo meningio y el nervio del músculo pteroideo medial. Luego de esto, poco después, se bifurca generando dos divisiones. Una anterior pequeña y una división posterior más grande. La división anterior se ramifica y emite ramos motores a los músculos de la masticación y un ramo sensitivo que inerva la mejilla. A diferencia de la división posterior, que se divide entre ramos sensitivos, ¿no? Y también emite un ramo motor que inerva el vientre anterior del músculo digástrico y el músculo milioideo. Aquí es en esta imagen observamos, no, el ganglio de Geyser, el origen de la raíz sensitiva o del nervio mandibular, ¿no? Y de su raíz motora, ¿no? Que pasa por debajo del ganglio de Geyser. Acá también encontramos la división anterior del nervio mandibular, ¿no? Y la división posterior del nervio mandibular. También las ramas, o bueno, la primera rama que emite, que fue el ramo meningio, y el nervio del músculo pteroideo medial. A su vez encontramos la bifurcación, ¿no? Posterior a esta,
El ramo meningio, también conocido como nervio espinoso, es el ramo más proximal al nervio mandibular, a pesar de originarse una vez que el nervio mandibular sale del cráneo, este ingresa nuevamente a través del foramen espinoso. Dentro del cráneo se divide en dos ramos que acompañan las ramas principales de la arteria meningia e inerva la dura madre de la fosa craneal media. Aquí observamos, ¿no?, el ramo meningio saliendo del nervio mandibular y ingresando nuevamente al cráneo a través del agujero espinoso o foramen espinoso, acompañado de la arteria meningia media. Dentro de este se dividen en dos, eh, unas ramas principales que acompañan a la arteria meningia media y las otras que inervan la dura madre de la fosa craneal media. Después tenemos el nervio del músculo pterygoideo medial, ¿no?, que emerge después del ramo meningio. Este es el segundo ramo que emerge después de haber emergido el ramo meningio. Inerva los pterygoideo medial, luego atraviesa una porción de los ramos que inerva los músculos tensor del tímpano y tensor del vertebrador. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los ramos del tronco anterior. El tronco anterior del nervio mandibular emite un ramo sensitivo, que es el nervio bucal, y tres ramos motores, que son los nervios mesenterino, el temporal profundo y del músculo pterygoideo lateral. Vamos a hablar sobre el nervio bucal. El nervio bucal cruza entre las cabezas de los músculos pterygoideo lateral, desciende sobre el macetero y se anastomosa con los ramos bucales del nervio facial, que es considerado el séptimo par craneal. Inerva la piel de la mejilla, al igual que la mucosa oral. Después de esto tenemos al nervio maceterino, que pasa anterior de la articulación temporomandibular. Aquí encontramos al nervio maceterino, anterior a la articulación temporomandibular. Proporciona un ramo que inerva y luego que cruza posterior al tendón del músculo temporal. Perforando la cara profunda del macetero, a quien es inerva. De ahí viene su nombre, nervio maceterino. Tenemos al nervio temporal profundo. Un nervio temporal profundo tenemos dos divisiones, una es el nervio temporal anterior y el otro posterior, el cual nervio temporal profundo anterior, ¿ya?, suele originarse del nervio bucal, es un nervio temporal profundo anterior, originario del nervio bucal, mientras que el ramo posterior surge directamente de la división anterior del nervio mandibular. Surge anterior a la división del nervio mandibular. Ambos nervios temporales profundos inervan los músculos temporales. Después tenemos al nervio del músculo pterygoideo lateral, el cual surge del tronco anterior e ingresa al músculo pterygoideo lateral, que es inervado. Aquí observamos el nervio del músculo pterygoideo lateral, lo que se debe ver. Tenemos los ramos del tronco posterior. Bueno, el tronco posterior en su mayoría es sensitivo, pero surge de él también un ramo motor. Bueno, sobre sus tres ramos principales que son netamente sensitivos, tenemos al nervio auriculotemporal, es el que se encuentra de verde, ¿no? Surge una pequeña asa, dice, las dos raíces que rodean a la arteria media se unen y corren profundo al músculo pterygoideo lateral, luego posterior a la articulación temporomandibular. Nervio auriculotemporal, ¿no?, que se origina de dos pequeñas asas, las cuales se unen y recorren
profundo, emergiendo, ¿no? Eh, sobre o posterior a la articulación temporomandibular. El nervio viaja sobre el hueso cigomático y emite ramos temporales superficiales. Esos son los ramos temporales superficiales que unen al nervio facial y al mismo tiempo recibe ramos pequeños del ganglio óptico. Después tenemos al nervio lingual, se encuentra aquí de verde, ¿no? Pasa profundo al músculo tiroideo lateral, donde se une con una cuerda del tímpano. Cruza sobre el músculo tiroideo medial en dirección a la rama de la mandíbula. Este proporciona la inervación sensitiva de la cavidad oral, el piso de la boca y encía mandibular. Y 2/3 anteriores del lengua. Tenemos al nervio alveolar inferior, ¿no? Que desciende pasando profundo al músculo tiroideo lateral. Luego cruza entre la rama de la mandíbula y el ligamento sfenomandibular para atravesar el foramen mandibular e ingresar al conducto mandibular. Dentro del conducto continúa como el nervio mentoniano, el cual se considera ramo terminal del nervio alveolar inferior, dando a entender que el nervio mentoniano atraviesa el agujero mentoniano o el foramen mentoniano de la mandíbula para ingresar a la cara y inervar los labios inferiores. Y los ramos que se unen al nervio auriculotemporal desde el ganglio óptico son motores y proporcionan la inervación del vientre anterior del músculo digástrico y músculo del interior. Bueno, en esta imagen tenemos también al nervio mandibular, donde se identifican los cuatro grandes ramos en la fosa infratemporal correspondiente a los nervios bucal, auriculotemporal, alveolar inferior y lingual. Como número 1 tenemos al aurículo temporal, nervio aurículo temporal. Como número 2 tenemos al alveolar inferior, al nervio alveolar inferior. Como número 3 al nervio lingual. Y número 4 al nervio bucal. Aquí, bueno, el nervio mandibular, de forma de resumen, había mencionado que es el ramo del nervio trigémino. Y es un nervio mixto, sensitivo motor, que es el resultado de dos raíces. Una raíz sensitiva que nace del ganglio terminal, posterior al maxilar, y otra raíz motora que se ubica inferior a la precedente, pero que se origina del núcleo motor trigémino, ¿no? En cual también aquí identificamos sus ramas terminales del nervio mandibular, que son el nervio alveolar inferior, ¿no? Y el nervio lingual, donde tenemos el nervio alveolar inferior, ¿no? El cual se sitúa en la rama mandibular, a través del conducto mandibular, sale por el foramen mentoniano o agujero mentoniano, y desde aquí se conoce el nervio, ya no como nervio alveolar inferior, sino como nervio mentoniano, el cual inerva eh, el labio inferior y la piel del mentón, y el cual es sensitivo. Eso sería todo. Muchas gracias.